Hola a todos. Sobre el tema que estuvimos platicando la semana pasada, la innovación, el crecimiento económico, pues sí está apalancado totalmente con el tipo de economía que es. Sin embargo, obviamente no es el único aspecto. ¿Por qué la innovación es un motor de crecimiento? Se cancelan algunas cosas como la competencia si no hay innovación, y eso en una economía abierta es muy común que se dé la competencia, porque si el mercado es el que decide quién vive y quién muere, es más probable que todos luchen por competir. En una economía centralizada o cerrada, eso cambia porque si todos tienen las mismas oportunidades y todos tienen los mismos cosas materiales y aspiran a lo mismo, entonces se pierde ese motor que es la competencia y no hay crecimiento. Entonces, la libertad económica tiene mucho que ver con el crecimiento y no hay libertad económica en una economía centralizada o cerrada. Hay muchos estudios en los que se establece precisamente la relación entre el crecimiento económico y el tipo de economía. Sin embargo, no es obviamente una garantía, porque hay economías abiertas, por ejemplo la nuestra, que es una economía abierta o mixta, en la cual pues depende de otras cosas y no solo de que sea una economía abierta para que haya crecimiento económico. Algunas de las cuestiones que deben existir es democracia. Esto es algo polémico, porque hay quien dice que sin democracia no se genera crecimiento económico. Sin embargo, hay varios casos en la historia que esto demuestran que no es así. Está el caso de China, está el caso de Corea del Sur, que fueron en algún momento dictaduras. China todavía sigue siendo en parte dictadura, y sí hay crecimiento económico. Entonces, no necesariamente está amarrado la democracia al crecimiento económico, ¿sí? Sin embargo, en la mayoría de los países, si no hay democracia, es muy poco probable que haya un crecimiento económico porque la gente no toma decisiones de nada ni de su gobierno. Sin embargo, hay otros aspectos como la geografía que afectan mucho en el desarrollo económico. Por ejemplo, qué tan montañoso es un país, qué tan cerca del mar está, si tiene salida del mar o no. Y así nos encontramos algunos casos de países, de economías que, por ejemplo, no tienen salidas al mar, como Bolivia, que están encerrados en su entorno, y entonces eso de alguna manera frena el crecimiento económico porque tienen que pedir permiso o encarecer sus productos para poder accesarlos por vía marítima. En cuanto a geografía, también hay otros aspectos que afectan. Por ejemplo, se dice que en los lugares de mucho calor el crecimiento económico es menor porque pues el ser humano, al tener mucho calor, digamos que trabaja menos por cuestiones físicas. Y donde hay mucho frío, es de alguna manera obliga a las personas a trabajar pues incluso más, y el tiempo que no lo dedican a trabajar lo pasan en su casa, y si pasan en su casa mucho tiempo, pues en los países del norte de Europa, por ejemplo, leen mucho, y eso es un factor. Sin embargo, el factor que se ha determinado como el más importante es la educación. Para que haya crecimiento económico, forzosamente debe haber un incremento en el porcentaje del PIB que se dedica por parte del presupuesto de un gobierno a la educación. Y vemos muchos casos como el que se ve en pantalla, que Pakistán y Corea del Sur estaban en 1960 en el mismo nivel del Producto Interno Bruto. Y actualmente Corea del Sur pues, es una de las potencias mundiales, y todo se debe además del trabajo, a los gastos e inversión en la educación. Bueno, muchas gracias.